Y bueno, como lo prometí, dije, bueno, vamos a ver qué senador o senadora me encuentro, y en este caso me encontré al senador Eduardo Petekovici, que bueno, nada, senador, un gusto tenerlo hoy en Resumen Parlamentario. No, gracias a ustedes por la entrevista, muchas gracias. Bueno, al otro lado está Gilda y Laura también, si las Hola. quiere saludar. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, ¿Cómo le va? senador? ¿Cómo le va? Muy buenas Buen tardes. día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ahí veíamos un poco lo que estaban hablando y lo que decía la senadora Di Tulio, y bueno, aprovecho ya para comenzar. Las repercusiones del día de ayer, sobre todo la sesión que se llevó a cabo, y bueno, un poco si tiene que dar un balance y hablarme de lo que pasó y ocurrió en el día de ayer. Bueno, como todos saben, sin lugar a dudas, lo que pasó ayer fue que el bloque de Juntos por el Cambio tomó una decisión respecto a un tema específico, que es el decreto de designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura que representan a los bloques. Teniendo en cuenta que hay un fallo de la Corte Suprema respecto a este tema, que hasta ahora no se ha cumplido. En segundo lugar, ese fallo de alguna forma determina la composición de los bloques, lo cual no fue respetado. Y además, como otro motivo más importante, tiene que ver con que jamás se ha votado, porque no figura en el reglamento, que la Cámara tenga que aprobar, el Senado tenga que aprobar ese decreto, que evidentemente tiene que ver con que, como roza lo ilegal, necesitaba un despaldarazo de lo que fue ayer el número que tuvo el Senado en ese momento, por un lado, ¿no? Y eso hizo que el Juntos por el Cambio haga una conferencia de prensa y explique esta situación, que entendemos es un grave atropello de lo que ha sido una decisión de la presidencia del Senado con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un fallo que hasta, como decía ayer el senador juez, hasta en la época del gobierno de facto se respetaba. Entonces ese fue un tema determinante, por lo menos para Juntos por el Cambio. Bueno, senadora, aprovecho ya que estamos y ya le dejo que las chicas le puedan preguntar. Me gustaría, si hablamos de la provincia de Corrientes, que es la provincia que usted representa, ¿no? El tema de los subsidios al transporte, se estuvo hablando mucho sobre también los subsidios, lo que son las tarifas diferenciales, y si hablamos también temas zonas cálidas, ¿qué me puede decir con respecto a eso? Bueno, ayer también se trató el presupuesto nacional. Nosotros desde Corrientes vimos que es un presupuesto muy flaco para la provincia. Para que ustedes tengan una idea, en Corrientes está presupuestado alrededor del 25% de las viviendas que tiene previsto Formosa, el 30% de las viviendas que tiene previsto Misiones, el 30% de las viviendas que tienen prevista Chaco, digamos, o sea, en el nordeste. Prácticamente Corrientes está muy desfavorecida en un tema fundamental, que es el tema de la vivienda. Como todos sabemos en la Argentina, el grave problema que esto significa. Por otro lado, siempre ha sido un problema y es un ajuste que hace el gobierno nacional. Recién decía la senadora Di Tulio respecto a que se quiere bajar el gasto del 70% a 60% del gasto social, pero el ajuste es a las provincias, porque evidentemente el que hace mal las cosas es el Estado Nacional, y no hay que echarle la culpa a la pandemia, echarle la culpa a la guerra, porque todos los países vecinos están en la misma situación que nosotros. Sin embargo, tienen la misma porcentaje de inflación que tiene la Argentina en un mes, tienen en el año. Entonces, cuando entramos en la comparación empezamos a echar culpas, y este gobierno ya está hace 3 años, ¿no? Y entonces seguimos todavía con un descalabro, con un problema. Y el gasto social tiene que ver también con eso, ¿no? Porque comúnmente, en vez de trabajar sobre el desarrollo, sobre la producción, sobre la generación de empleo, estamos siempre atrasando, siempre poniéndonos en la vereda enfrente como gobierno con una filosofía de atacar al sector productivo, y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Excluimos argentinos y después tenemos que ayudarlo por otro lado. Para mí, en realidad, esto obedece a una decisión política de tener captado muchos argentinos para que después le voten. Esto es lo que significa este presupuesto. Que a su vez, en estos días, el viceministro de Economía de la Nación decía que era un proyecto inejecutable. Entonces yo no sé qué estábamos votando en realidad ayer. Para nosotros es un proyecto inviable, un proyecto que vuelve a discriminar a las provincias, y no nos olvidemos que el gobierno nacional es el único que puede imprimir billetes. Entonces, sí, por eso justamente la cuestión inflacionaria, el ajuste, siempre va a recaer en las provincias. Entonces este es un tema de gran debate que seguramente vamos a tener que seguir teniendo. Y volviendo al tema del transporte, como recién se decía, el transporte y cualquier otro tipo de subsidio tiene que ver también con una gran disparidad que hay a nivel federal. Venimos reclamando en el Norte Grande y venimos reclamando el tema del federalismo, pero la verdad que entre
la capital federal y el conurbano, o lo que significa hoy el AMBA, se sigue llegando gran parte de todos los subsidios. Y una cosa más, ¿cuál es el motivo para que el gobierno nacional siga manteniendo AISA, por ejemplo? Que es una empresa que le da agua al AMBA y que en todas las provincias la tiene que llevar adelante la administración y la tiene que pagar el contribuyente, en muchos casos concesionado. Entonces, estas cosas son las que necesitamos empezar a debatir. Y el presupuesto va a ser cada vez mejor cuando debatamos realmente los desequilibrios y las asimetrías federales que tenemos en el país. Sí, senador, le quiero consultar, soy Laura. Bien, lo que le quiero preguntar es si Juntos por el Cambio no debería haberse quedado ayer o haber bajado al momento de tratar el presupuesto 2023, dado que el año pasado no tuvo sanción ni fue acompañado por Juntos por el Cambio. Yo no, la verdad que no entiendo la pregunta, porque la decisión ya está tomada. Nosotros no bajamos porque hay un grave atentado a la institucionalidad que tiene nuestro país. Por eso no bajamos, y como verdaderamente un reclamo que se hizo, y esperábamos que se retracte la presidencia del Senado sacando ese decreto como punto del día, porque estábamos preparados para dar el debate, a pesar de que sabíamos que los números por ahí no eran favorables. Pero no era ese el tema es el grave atentado a la institucionalidad que tuvimos y que realmente no podíamos haber dejado pasar. ¿Cómo le va, senador? Lo saluda Gilda. Quería Sí. preguntarle, ¿está de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en la Cámara Baja, en diputados, una referida a que los jueces y empleados del Poder Judicial no tengan que pagar ganancias? Esa es una gran discusión, muy importante tener en cuenta. Primero, que todos los hombres somos iguales ante la ley. Eso es una situación importante a tener en cuenta. Ahora, por otro lado, es importante entender que los jueces tienen por constitución un salario que no se lo puede tocar. Y esto tiene que ver también con algo importante, que también tiene que ver con toda una política del ataque a la justicia. No es lo importante lo que tengan que pagar o no los jueces, sino nuevamente lo que se pretende es atacarlos y buscarlo la incomodidad para decir que ellos son una élite en el país. No tengan esa mirada, porque si no, de lo contrario, lo que estamos metiéndonos en un problema político nuevamente, donde hay una guerra evidente entre un sector político con la justicia. Y me parece que ese no es el debate. Sí, no tengo más preguntas por este lado. No, le quería preguntar, queda un mes, se extendió el periodo de sesiones ordinarias, de sesiones ordinarias, y bueno, ¿cuál cree que es la agenda urgente de acá a fin de año? Seguramente hay algunas cuestiones que tienen que ver con algo que se planteó estos días en acuerdos, unas designaciones que quedaron pendientes. No veo algunos otros temas que todavía puedan salir de las comisiones, porque la verdad que para poder tratarlos tienen que estar en las comisiones aprobadas, así que seguramente en este tiempo vamos a ir viendo qué otros temas nos queda pendiente. ¿Discusión sobre las PASO? Me parece que esa es una decisión política primero, ¿no? Si va a haber voluntad o no por parte de algún sector. Ustedes saben que se presentó, se sacó, ahora no sé si se va a seguir insistiendo con este tema, pero la verdad que al final por ahí queremos imponer una regla de juego y después la queremos cambiar de acuerdo a que los conviene o no, digamos. Y me parece que ese tampoco es algo realmente que pueda ser tenido como de buena fe, sino cada uno que venga va a querer cambiar las normas de juego. O sea, y en este caso hay que entender que hoy las PASO significan una forma de resolver los problemas internos que tienen los partidos. Le gusta a algunos, a otros no, pero es lo que hoy tenemos como regla de juego para nuestro país. Y ahora sí, bueno, una última que me quedó pendiente. Ay, que yo quería meter una recordé. última pregunta. Bueno, si me dejan. pregúntale si podés sobre la extensión de las sesiones ordinarias. Bueno. ¿Qué temas entrarían? Bueno, recién le preguntaron eso, pero yo sabes que quería preguntar, aprovechando que se viene... ¿Qué? Las sesiones, bueno, lo que le preguntaron recién sobre las sesiones ordinarias. ¿Qué temas para ustedes se podrían incluir? Bueno, justamente decía recién que hay algunos temas que en algunas de las comisiones ya se han resuelto, el caso de algunos otros pliegos de algunos militares y demás que se resolvió en acuerdo hace poco, que me parece que hay que resolver. Después lo demás seguramente se irá trabajando en estos días. Bien. Bueno, y ahora sí quería preguntarle, se viene el verano, el senador es representante de la provincia de Corrientes, ¿cómo va a recibir lo que es el verano, el turismo, la provincia de Corrientes? Tiene varias fiestas nacionales y recién le preguntaba, los carnavales.
Bueno, Corrientes ahora tiene una agenda muy interesante a fin de año, que es el Festival del Chamamé Nacional, de la Fiesta Nacional del Chamamé, que es en enero, y a fines de enero empiezan los carnavales correntinos, que no solamente en Corrientes Capital, sino en muchos lugares de la provincia. No olvidemos que tenemos toda una costa del Uruguay que es frontera con Brasil, así que ahí hay todos unos carnavales culturales muy interesantes, y después la costa del río Paraná, que también hay una serie de carnavales. Así que están todos invitados a ir a Corrientes este verano, que va a ser muy lindo. Me quedé pensando, qué calor bailar chamamé en enero, senador. Discúlpeme, se lo tengo que decir. A veces hace 35 grados a las 12 de la noche y uno, bueno, pero no dejan bueno, de bailar. La tenemos que bancar porque es un lugar donde nos tocó y amamos nuestra tierra, así que con calor y todo vamos No, a a bailar lo mejor chamamé. haber buscado otra fecha, me quedé. Bueno, sí. Vamos a ir entonces a la fiesta del chamamé y también a los carnavales. Vamos a aprovechar. Así es. Bueno, Flor, despedilo vos. Por nuestra parte, senador, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chicas. Chao, Flor. Chao, hasta luego. Bueno, la